Me llamo Marta y cargo con recuerdos que todavía me pesan en el pecho. Desde niña crecí en un ambiente donde la obediencia era más importante que cualquier deseo personal. Mis padres estaban convencidos de que lo correcto era someterse a todo lo que dictaban los ancianos de la congregación. Yo trataba de encajar, de ser la hija ejemplar, aunque en mi interior sentía que algo no terminaba de encajar con lo que me enseñaban. Pasaban los años y yo me esforzaba en guardar silencio, tragando mis dudas como si fueran piedras que me raspaban la garganta. Cada reunión era igual, con palabras repetidas que buscaban moldear nuestros pensamientos, mientras las miradas de los demás vigilaban cada gesto. Nunca se permitía cuestionar nada, porque hacerlo era considerado traición. Yo aprendí a fingir, a sonreír cuando me sentía rota, y a bajar la cabeza para no llamar la atención. En la adolescencia me prometí a mí misma que, algún día, encontraría el valor para entender si todo aquello tenía sentido o solo era una cadena invisible que nos mantenía quietos. Cuando cumplí 15 años, mi vida empezó a sentirse como una prisión sin barrotes. Todo lo que hacía estaba bajo observación, desde la ropa que me ponía hasta las amistades que intentaba conservar en la escuela. Mis compañeras hablaban de fiestas, de planes para el futuro, y yo solo podía inventar excusas para no confesar que en mi casa esas cosas estaban prohibidas. Me dolía quedarme al margen, ver cómo los demás reían libremente mientras yo cargaba con reglas que parecían eternas. En mi interior crecía una mezcla de rabia y tristeza que no podía compartir con nadie. Mis padres decían que mi deber era aceptar y agradecer, aunque lo que yo sentía era un peso insoportable. Recuerdo noches enteras mirando el techo, pensando en cómo sería la vida si pudiera tomar decisiones por mí misma. Pero la culpa siempre llegaba, como una sombra, recordándome que dudar era pecado. Me acostumbré a vivir con esa contradicción, un corazón que pedía libertad y una conciencia que me gritaba que debía callar. Con el tiempo empecé a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Los ancianos hablaban de pureza y disciplina, pero sus ojos juzgaban con severidad cada movimiento de quienes no encajaban en el molde. Había murmullos sobre familias enteras expulsadas por no cumplir con las reglas, y esas historias nos dejaban helados, como advertencias silenciosas. Yo veía el miedo en los rostros de los demás, un miedo que mantenía a todos en línea sin necesidad de gritos. Era suficiente con la amenaza de ser señalado, de ser aislado, para que nadie se atreviera a levantar la voz. Recuerdo una vez que un joven de la congregación preguntó algo que no sonaba ofensivo, solo una duda sincera. La reacción fue inmediata, lo miraron como si hubiera cometido un crimen, y lo hicieron callar con palabras duras. Ese instante me marcó profundamente, porque entendí que las preguntas estaban prohibidas. Fue ahí cuando sentí con claridad que mi lugar no estaba donde me habían obligado a permanecer. La primera vez que pensé seriamente en huir fue después de una reunión en la que nos repitieron que el mundo exterior estaba condenado. Decían que cualquiera que buscara respuestas fuera de la congregación terminaría destruido, y esas palabras resonaban como una sentencia. Mientras los demás asentían, yo sentía que mi pecho se apretaba más y más, como si me estuvieran quitando el aire. Al salir, miré el cielo de la noche y me pregunté si realmente Dios quería que viviéramos con tanto miedo. Pensé en mis amigas de la escuela, en sus planes de estudiar, de viajar, de enamorarse sin sentirse culpables. Yo, en cambio, solo tenía un camino estrecho y vigilado, donde cada paso debía ser aprobado por otros. Esa idea me quemaba por dentro, porque deseaba con todas mis fuerzas sentirme dueña de mi vida. Pero al mismo tiempo, la culpa me paralizaba, como si dentro de mí convivieran dos voces que no dejaban de pelear. Una pedía libertad, la otra exigía obediencia. Y yo quedaba atrapada en medio, sin saber cómo escapar de esa jaula invisible. Mi inconformidad crecía en silencio, hasta que un día ya no pude disimular más. Durante una visita a casa, uno de los ancianos me preguntó si estaba cumpliendo con todas las tareas de la congregación. Yo respondí con evasivas, y al instante noté la forma en que su mirada se endureció, como si pudiera leer mis pensamientos. En ese momento comprendí que cualquier signo de duda era suficiente para levantar sospechas. Comencé a sentirme vigilada en cada gesto, en cada palabra que decía, incluso dentro de mi propia casa. Mis padres, sin querer, también actuaban como guardianes, atentos a cualquier cambio en mi comportamiento. Me aterraba la idea de que si hablaba demasiado, podría terminar señalada como rebelde. Aún así, dentro de mí surgía una necesidad imposible de callar, quería respuestas que nunca llegaban. La obediencia ciega ya no era suficiente para silenciar mis preguntas. Sabía que tarde o temprano,
Esa lucha interna iba a estallar, aunque me costara todo lo que conocía. Lo que terminó de abrirme los ojos fue presenciar situaciones que contradecían lo que nos predicaban. Recuerdo que un anciano hablaba de humildad, mientras al mismo tiempo se jactaba de los favores y atenciones que recibía de todos. Otro insistía en la importancia de la sinceridad, pero todos sabíamos que ocultaba problemas en su propia familia. La doble cara se volvió evidente para mí, aunque los demás parecían fingir que no la veían. Ese contraste me llenaba de rabia, porque siempre nos exigían sacrificios que ellos mismos no estaban dispuestos a cumplir. Yo me preguntaba cómo podían dormir tranquilos, sabiendo que repetían palabras que no coincidían con sus actos. Lo más doloroso era ver cómo mis padres seguían confiando ciegamente en esas figuras, incapaces de reconocer la contradicción. Cada domingo sentía que la distancia entre lo que pensaba y lo que me obligaban a creer se hacía más grande. Fue entonces cuando entendí que ya no había vuelta atrás, mi fe en esa estructura se estaba resquebrajando. Y aunque me daba miedo admitirlo, también sentí un alivio secreto, como si por fin hubiera encendido una pequeña luz en medio de tanta oscuridad. Desde ese momento empecé a tomar pequeñas decisiones en silencio. Dejé de participar con tanto entusiasmo en las actividades que antes me imponían. Mis respuestas se volvieron más breves, y procuraba pasar desapercibida para no despertar sospechas. Dentro de mí, sin embargo, se encendía una determinación que hasta entonces había estado dormida. Cada noche pensaba en cómo sería vivir fuera de aquellas paredes invisibles que me mantenían atrapada. Imaginaba un futuro donde pudiera hablar libremente, donde mis pensamientos no fueran considerados un delito. Ese ejercicio de soñar se convirtió en mi refugio secreto, la única manera de resistir la rutina diaria. A veces me sorprendía sonriendo sola, como si ya estuviera probando un poco de esa libertad en mi mente. Sabía que todavía no tenía el valor suficiente para dar un paso definitivo. Pero también comprendía que el momento se acercaba, y que cuando llegara, nada me detendría. La primera vez que sentí de frente la posibilidad de romper con todo fue en una reunión familiar. Un tío lejano, que había dejado la congregación años atrás, fue mencionado como ejemplo de fracaso y vergüenza. Decían que había caído en desgracia, que su vida se había convertido en un caos por abandonar la verdad. Yo lo escuchaba en silencio, pero por dentro me preguntaba si no era él, en realidad, quien había tenido el valor de elegir su propio camino. Mientras todos lo condenaban con palabras duras, yo lo recordaba de niña como un hombre alegre y auténtico. Ese contraste me hizo pensar que tal vez nos ocultaban más de lo que querían admitir. En ese instante tuve la certeza de que yo también podría convertirme en alguien señalado si seguía por el mismo rumbo. Me estremecía la idea de perder a mi familia, de quedarme sola, pero al mismo tiempo me atraía la idea de ser dueña de mis pasos. Era como caminar al borde de un precipicio, con el miedo de caer, pero también con la esperanza de aprender a volar. Supe entonces que tarde o temprano tendría que elegir, aunque la elección partiera mi vida en dos. Con los días esa urgencia se volvió más intensa. Era como si una voz interior me empujara a no seguir posponiendo lo inevitable. Cada sermón me sonaba más vacío, como un eco repetido que ya no lograba intimidarme. Cuando los ancianos hablaban, yo solo veía rostros serios que trataban de controlar a todos con miedo. Ya no podía evitar pensar que esas amenazas eran solo cadenas disfrazadas de fe. Mi cuerpo reaccionaba distinto, sentía un nudo en el estómago cada vez que entraba al salón, como si estuviera entrando a un lugar que ya no me pertenecía. Incluso mis oraciones cambiaron, dejaron de ser súplicas mecánicas y se transformaron en pensamientos de búsqueda, como si hablara conmigo misma. Me sorprendía deseando que alguien, fuera de ese mundo, pudiera escucharme y darme una señal. Esa sensación de estar atrapada entre dos universos me acompañaba todo el tiempo. Sabía que no podía seguir viviendo así, dividida, porque tarde o temprano esa fractura interna me obligaría a tomar una decisión definitiva. El primer intento de dar un paso distinto fue casi imperceptible para los demás. Una tarde fingí que tenía deberes escolares y me quedé en la biblioteca en lugar de asistir a la reunión. Allí descubrí un mundo que hasta entonces me había estado prohibido: libros, voces, ideas que no coincidían con lo que siempre me habían enseñado. Sentí una mezcla de miedo y fascinación mientras recorría las estanterías, como si estuviera cometiendo un delito y a la vez encontrando un tesoro. Leí párrafos enteros que hablaban de libertad, de elecciones propias, de caminos que podían construirse sin que nadie dictara cada paso. En ese silencio rodeado de páginas, tuve la sensación de respirar por primera vez en muchos años. Cuando volví a casa,
Llevaba conmigo un secreto que me hacía sentir más fuerte. Era apenas un gesto pequeño, pero para mí significaba haber abierto una puerta que ya no estaba dispuesta a cerrar. Esa experiencia se convirtió en mi refugio, y también en el inicio de mi verdadero despertar. Sabía que el camino sería largo y doloroso, pero ya había probado lo que era sentirme libre aunque fuera por unas horas. Después de aquella tarde en la biblioteca, comencé a buscar más oportunidades para escapar aunque fuera por momentos. Me inventaba excusas para quedarme en la escuela y así no asistir a todas las reuniones. Cada hora extra fuera de ese ambiente me daba un respiro, como si el aire tuviera otro sabor. Empecé a tomar notas secretas de lo que leía, frases que me recordaban que podía pensar por mí misma. Guardaba esas hojas entre los cuadernos de clase, convencida de que nadie debía descubrirlas. Eran mis armas invisibles contra la presión que sentía cada día en casa y en la congregación. Incluso mi forma de mirar cambió, ya no agachaba la cabeza tan seguido, aunque trataba de no llamar la atención. Mis padres pensaban que estaba más aplicada en los estudios, sin sospechar que en realidad estaba construyendo un mundo interior distinto. Era un juego de equilibrios, cumplir lo justo para no levantar sospechas y al mismo tiempo alimentar en secreto esa semilla de libertad. Cada vez que lograba salirme con la mía, sentía que recuperaba una parte de mí que había estado dormida demasiado tiempo. Con el tiempo, aquella doble vida empezó a volverse cada vez más difícil de sostener. Mis ausencias llamaban la atención, y algunos comentarios de los ancianos llegaban a mis oídos como advertencias veladas. Una hermana de la congregación me preguntó con insistencia por qué ya no participaba tanto como antes. Respondí con una sonrisa forzada, diciendo que estaba concentrada en mis estudios, pero noté la desconfianza en su mirada. Sentí que las paredes se cerraban otra vez sobre mí, como si me hubieran descubierto aunque no tuvieran pruebas. Mis padres comenzaron a interrogarme más seguido, preocupados por lo que ellos llamaban mi desánimo espiritual. Yo asentía en silencio, sin atreverme a confesar la verdad, porque sabía que hacerlo significaría quedarme sola. Esa tensión me robaba el sueño, me despertaba en medio de la noche con el corazón acelerado y la sensación de estar viviendo una mentira demasiado grande. Pero al mismo tiempo, ya no podía dar marcha atrás, porque la semilla de la duda había crecido demasiado. Era consciente de que tarde o temprano todo saldría a la luz, y tendría que enfrentar las consecuencias de mis propias decisiones. El primer enfrentamiento directo con mis padres llegó una noche después de la cena. Mi madre me preguntó con voz firme por qué ya no hablaba tanto de la congregación como antes. Yo traté de esquivar la respuesta, pero mi silencio fue suficiente para que mi padre interviniera con severidad. Me dijo que notaba un cambio en mí, que mis actitudes ya no eran las de una verdadera creyente. Sentí que la sangre me hervía, porque no sabía cómo defenderme sin revelar lo que estaba guardando. Solo atiné a decir que estaba cansada, que necesitaba tiempo para concentrarme en mis estudios. Ellos no quedaron conformes con esa explicación, y sus rostros reflejaban más preocupación que comprensión. Mi padre insistió en que debía orar más y dedicarme de lleno a las actividades espirituales. Yo asentí con la cabeza, pero por dentro estaba decidida a no retroceder en el camino que ya había comenzado. Esa noche entendí que la confrontación con mi familia sería inevitable, y que el precio de mi libertad podría ser su desaprobación. Después de aquella discusión con mis padres, el temor de ser descubierta empezó a crecer como una sombra. En cada reunión sentía que las miradas se clavaban en mí, buscando el más mínimo gesto de rebeldía. Las palabras de los ancianos parecían dirigirse directamente a mi interior, como si supieran exactamente lo que estaba pensando. Me sudaban las manos cada vez que me pedían participar, temiendo que mi voz delatara mis dudas. Incluso las amistades dentro de la congregación se volvieron un riesgo, porque ya no confiaba en nadie lo suficiente como para abrirme. El silencio era mi única defensa, aunque me consumía por dentro. Soñaba con que todo se derrumbara de golpe y quedara libre, pero al despertar me encontraba atrapada en la misma rutina. La sensación de llevar una doble identidad me agotaba, como si cargara un disfraz demasiado pesado. Cada día se volvía más claro que no podría sostener esa mentira mucho tiempo. Y en el fondo, una parte de mí empezaba a desear que llegara el momento de romper definitivamente, aunque el miedo todavía me mantuviera inmóvil. La idea de dar un paso definitivo comenzó a rondarme con más fuerza cada día. Ya no se trataba solo de dudas o silencios, sino de una necesidad urgente de ser coherente conmigo misma. Me daba cuenta de que seguir fingiendo era como traicionarme, como vivir una vida prestada que no me pertenecía. Las palabras de los ancianos, que antes me hacían sentir culpable,
ya no lograban atravesarme de la misma manera. Era como si me hubiera puesto una armadura invisible hecha de todas esas lecturas y pensamientos que había ido guardando en secreto. Sin embargo, el temor a perder a mi familia seguía pesando más que cualquier otra cosa. Me preguntaba si era posible liberarme sin quedarme completamente sola. En las noches, cuando todos dormían, ensayaba en mi mente las frases que algún día me atrevería a pronunciar. Imaginaba su reacción, las lágrimas de mi madre, el enojo de mi padre, y ese posible silencio de condena que me dejaría fuera para siempre. Y aún así, sentía que ese momento era inevitable, como si el camino hacia la libertad ya estuviera trazado aunque yo aún no diera el primer paso. El momento en que ya no pude seguir callando llegó de manera inesperada. Durante una reunión, uno de los ancianos habló de cómo los jóvenes debían evitar la contaminación del mundo exterior. Sentí que esas palabras me atravesaban, como si me acusaran directamente de mis pensamientos y lecturas secretas. De pronto, me pidieron participar y leer un pasaje. Mi voz tembló, no por los nervios habituales, sino porque sabía que ya no creía en lo que estaba repitiendo. Al terminar, uno de ellos me preguntó qué significaba para mí ese texto. Hubo un silencio pesado en la sala, y todos me miraban esperando la respuesta correcta. Yo respiré hondo y, en lugar de repetir lo que siempre se esperaba, dije que a veces pensaba que había distintas formas de entender la verdad. El aire se volvió denso, y noté la incomodidad inmediata en los rostros alrededor. Supe que había cruzado una línea, y aunque el miedo me recorrió entera, también sentí una liberación que jamás había experimentado. Esa breve respuesta encendió un murmullo entre los presentes. Los ancianos intercambiaron miradas serias y enseguida dieron por terminada mi participación. El resto de la reunión lo pasé con el corazón en la garganta, consciente de que había cometido un acto imperdonable para ellos. Al llegar a casa, mis padres ya habían recibido comentarios. Mi madre me miraba con angustia, mientras mi padre me exigía explicaciones. Yo traté de minimizar lo ocurrido, diciendo que solo había expresado una idea sin importancia. Pero en sus ojos vi claramente el inicio de la desconfianza. Durante los días siguientes, varios miembros de la congregación me abordaron con preguntas disfrazadas de preocupación. Era evidente que querían confirmar si lo mío era una simple confusión o el principio de una rebelión. Cada palabra que pronunciaba parecía ser medida, analizada, como si esperaran que me delatara. Comprendí entonces que ya estaba marcada, y que tarde o temprano me obligarían a elegir de qué lado estaba. La presión diaria se volvió insoportable después de aquel episodio. Cada visita de los ancianos a mi casa era una prueba disfrazada de consejo. Me hacían preguntas largas, intentando descubrir si mis dudas habían echado raíces más profundas. Yo respondía con frases cortas, cuidando cada palabra como si caminara sobre vidrio. Pero por dentro, la decisión ya empezaba a formarse con claridad. Sabía que no podía seguir soportando esa vigilancia indefinida. Fue entonces cuando comencé a planear en silencio mi salida. Guardaba dinero poco a poco, escondido entre los libros de la escuela. También empecé a anotar direcciones y números de lugares donde podría pedir ayuda si me quedaba sin techo. No era un plan perfecto, pero cada detalle me hacía sentir más cerca de la libertad. Y aunque el miedo seguía presente, esa preparación secreta me devolvía una fuerza que jamás había sentido dentro de la congregación. El dilema más duro apareció cuando comprendí que mi salida no solo me alejaría de la congregación, sino también de mi familia. Mis padres estaban tan aferrados a esas creencias que cualquier desviación era vista como una traición personal. Me angustiaba pensar en sus rostros si algún día confesaba mi decisión. La sola idea de perderlos me hacía sentir un vacío insoportable. Pero al mismo tiempo, quedarme significaba seguir apagando mi voz, enterrando mis deseos más profundos. Era como si me hubieran colocado en una encrucijada sin salida, conservar a los míos o salvarme a mí misma. Pasaba horas enteras frente al espejo, preguntándome quién era en realidad y qué estaba dispuesta a sacrificar. A veces lloraba en silencio, intentando convencerme de que podía resistir un poco más. Pero cada lágrima confirmaba que ya no había marcha atrás, que el costo de seguir fingiendo sería perderme por completo. En ese punto entendí que tarde o temprano tendría que dar el paso, aunque significara quedarme sola en el mundo. Cuando por fin estuve lejos de la congregación, la sensación fue abrumadora. Caminaba por calles que me resultaban familiares, pero esa vez las veía con otros ojos. El mundo ya no parecía un lugar prohibido, sino un espacio inmenso lleno de posibilidades y riesgos. Me detuve un momento en una plaza y sentí el aire frío en la cara como si fuera un abrazo inesperado.
Era la primera vez en mucho tiempo que respiraba sin sentirme vigilada. Pero junto con esa libertad también llegó la soledad. Nadie de mi familia sabía lo que estaba haciendo, y en mi pecho se mezclaban la calma y la tristeza. Miraba a mi alrededor buscando un rostro conocido, aunque al mismo tiempo agradecía que no hubiera nadie que pudiera detenerme. Esa dualidad me acompañó todo el día, la euforia de ser libre y el dolor de saber que había roto con todo lo que había sido mi mundo. Aún así, comprendí que ese era el precio de empezar de nuevo, y que valía la pena pagarlo. Los primeros apoyos que encontré llegaron de formas inesperadas. En la biblioteca donde solía refugiarme, la encargada me preguntó un día por qué pasaba tantas horas allí. Titubeé antes de responder, pero al final le conté que buscaba un lugar tranquilo, lejos de ciertas presiones. Ella no pidió detalles, solo me ofreció una sonrisa y me dijo que siempre habría un rincón para mí en ese espacio. Ese gesto sencillo me dio una confianza que no había sentido en mucho tiempo. Más tarde, una compañera de clases notó que yo evitaba hablar de mi familia y me invitó a estudiar en su casa. Acepté con nervios, temiendo que hiciera demasiadas preguntas, pero en su compañía descubrí que podía hablar sin sentirme juzgada. No tuve que explicarle todo, bastó con que me escuchara para sentir que no estaba completamente sola. Cada pequeño encuentro fue como un ladrillo en el nuevo camino que empezaba a construir. Y aunque el vacío de mi familia seguía presente, esas manos tendidas me demostraban que había vida más allá del círculo que había dejado atrás. Reconstruirme fuera de la congregación no fue sencillo. Durante mucho tiempo había definido quién era en función de lo que otros decidían por mí. Ahora me tocaba descubrir qué quería realmente, y esa pregunta me asustaba tanto como me ilusionaba. Comencé con pasos pequeños, elegir mi ropa sin pensar en juicios ajenos, escuchar música que antes estaba prohibida, leer libros que nunca me habrían permitido tocar. Cada gesto era una victoria íntima, aunque a veces me sintiera culpable por disfrutarlo. Era como aprender a caminar de nuevo, tambaleándome, pero con la certeza de que el suelo bajo mis pies era mío. Escribía en un cuaderno mis pensamientos, tratando de ordenar todo lo que había callado por años. En esas páginas descubrí una voz propia que había estado enterrada bajo capas de miedo. Y poco a poco, empecé a reconocerme como alguien distinto, una mujer con dudas, con heridas, pero también con una fuerza que nunca imaginé tener. Era el inicio de una identidad nueva, frágil todavía, pero auténtica. Las primeras noticias de mi familia llegaron a través de conocidos. Me dijeron que en la congregación ya se hablaba de mí como de alguien que había perdido el rumbo. Algunos me describían como una joven confundida, otros como un ejemplo de lo que no debía hacerse. Escuchar eso me dolió más de lo que quería admitir, porque detrás de esas palabras imaginaba la voz de mis padres. Pensaba en mi madre repitiendo lo que escuchaba de los ancianos, convencida de que yo me había convertido en una amenaza. Me preguntaba si alguna vez podría volver a mirarme sin reproches. También me llegaban rumores de que mi padre había bajado la cabeza en silencio, sin defenderme, como si yo ya no existiera. Ese silencio suyo era más devastador que cualquier palabra dura. Por las noches me quedaba despierta pensando si algún día encontraría la manera de tender un puente hacia ellos. Pero al amanecer, la realidad me recordaba que mi decisión me había colocado en otro camino, y que ya no había retorno posible. Aprender a convivir con ese dolor fue un proceso lento. Al principio me consumía la nostalgia, y cualquier recuerdo familiar me hacía llorar en silencio. Pero con el tiempo entendí que esa herida no iba a cerrarse de un día para otro. Decidí que, en lugar de luchar contra la tristeza, debía aceptarla como parte de mi nueva vida. Empecé a escribir cartas que nunca envié, volcándome en ellas para decir lo que no podía pronunciar en voz alta. Esas páginas se convirtieron en un desahogo, un puente imaginario entre el pasado y el presente. También me refugié en los pequeños logros, terminar un libro, aprobar un examen, cocinar algo que me gustaba sin sentir culpa. Cada gesto era una prueba de que podía sostenerme por mí misma. Descubrí que la independencia no era solo sobrevivir, sino también aprender a disfrutar lo cotidiano. Y aunque el vacío de mi familia seguía pesando, la certeza de que estaba construyendo un camino propio me daba fuerzas para seguir adelante. Con el paso de los meses, empecé a mirar el futuro con otros ojos. El miedo que antes dominaba cada decisión fue cediendo espacio a una esperanza tímida pero real. Ya no pensaba solo en lo que había perdido, sino también en lo que podía construir. Me atreví a soñar con estudiar una carrera, con viajar a lugares que hasta entonces solo había visto en fotos.
Incluso me permití imaginar una vida en la que el amor no estuviera condicionado por reglas ajenas. Era como si mi mente se abriera a un horizonte que siempre había estado ahí, aunque me lo hubieran ocultado. Cada día encontraba una razón pequeña para levantarme, una conversación sincera, una caminata bajo el sol, una nueva página escrita en mi cuaderno. Esos detalles simples se convirtieron en la base de mi nueva libertad. Comprendí que el futuro ya no era una amenaza, sino un terreno fértil donde sembrar lo que yo quisiera. Y aunque aún quedaban sombras del pasado, por primera vez sentí que podía caminar hacia adelante sin cadenas. Esa nueva confianza empezó a reflejarse en mi manera de relacionarme con los demás. Antes me costaba mirar a la gente a los ojos, como si temiera que descubrieran mis secretos. Ahora podía sostener una conversación sin sentir que cada palabra debía ser aprobada por alguien más. En la universidad me animé a participar en debates, algo que jamás habría hecho dentro de la congregación. Descubrí que mis ideas tenían valor, que mi voz podía ser escuchada sin miedo a represalias. También aprendí a elegir a mis amistades no por obligación, sino por afinidad y respeto mutuo. La desconfianza inicial fue dando paso a la apertura, y poco a poco me sentí menos sola. Era sorprendente notar que la gente me aceptaba tal como era, sin exigirme una máscara. Esa aceptación genuina me ayudó a sanar heridas que creía imposibles de cerrar. Con cada vínculo nuevo confirmaba que estaba construyendo una vida distinta, más honesta y más mía. El proceso de reconciliarme conmigo misma fue quizás el más complejo. Durante años había cargado con culpas que no me pertenecían, repitiendo frases que me hicieron sentir indigna. Me costaba aceptar que no era yo la que había fallado, sino el entorno que me obligó a vivir bajo reglas que sofocaban mi esencia. Al escribir sobre mi historia, comprendí que mis cicatrices también podían convertirse en fuerza. Cada recuerdo doloroso que antes trataba de enterrar comenzó a encontrar un lugar en mi relato personal. Dejé de verlos como manchas y empecé a reconocerlos como marcas de resistencia. Con el tiempo pude mirar mi reflejo sin reproches, aceptando a la joven que sobrevivió a esa jaula. Me repetía que merecía vivir sin miedo, que mi valor no dependía de obedecer a nadie. Ese cambio interior me dio una calma desconocida, como si finalmente hubiera hecho las paces con mi propio pasado. Comprendí que la verdadera libertad no era solo haber salido de la congregación, sino también haberme perdonado a mí misma. Una vez que empecé a soltar la culpa, surgió una pregunta inevitable: ¿qué propósito tendría mi vida ahora? Ya no bastaba con haber escapado, necesitaba encontrar un rumbo que me diera sentido. Al principio probé con cosas pequeñas, como colaborar en proyectos estudiantiles o participar en actividades culturales. Descubrí que ayudar a otros me devolvía una energía que nunca había sentido en la congregación. No se trataba de obligación ni de miedo a un castigo, sino de un deseo genuino de compartir y aprender. Cada experiencia nueva me mostraba facetas de mí misma que desconocía, como si estuviera descubriendo a una persona completamente distinta. Me sorprendía disfrutando de tareas que antes habrían sido prohibidas, como bailar, viajar sola o escribir sobre mis pensamientos sin filtros. Todo eso me hacía sentir que la vida era más amplia de lo que alguna vez me hicieron creer. Poco a poco, el vacío del pasado empezó a llenarse con proyectos, sueños y nuevas metas. Y en ese proceso entendí que mi propósito no era seguir un camino impuesto, sino atreverme a crear el mío propio. Con el tiempo esa búsqueda de propósito comenzó a dar frutos. Las actividades que antes parecían simples distracciones se convirtieron en parte esencial de mi vida. Estudiar, escribir y compartir con personas fuera de aquel círculo me hizo sentir que estaba construyendo algo sólido. La ansiedad que solía acompañarme en cada decisión fue cediendo espacio a una calma profunda. Ya no vivía con la sensación de estar fallando, sino con la certeza de estar creciendo. Me sorprendía sonriendo sin motivo, disfrutando de cosas tan sencillas como un paseo al atardecer o una charla sin juicios. La libertad ya no era solo un concepto, sino una experiencia tangible en cada día. Comencé a entender que plenitud no significaba tenerlo todo resuelto, sino sentirme en paz con los pasos que elegía. Ese estado de serenidad era algo que jamás había imaginado mientras vivía bajo el peso de la obediencia ciega. Y fue entonces cuando me di cuenta de que, por fin, había dejado de huir y había empezado realmente a vivir. Con el paso de los meses sentí la necesidad de compartir mi experiencia. Había conocido a personas que atravesaban dudas similares a las que yo había vivido. En sus miradas reconocía el mismo miedo y la misma confusión que un día me habían paralizado. No necesitaban sermones ni soluciones rápidas, solo alguien que pudiera escuchar sin juzgar. Empecé a contarles fragmentos de mi historia, siempre con cautela,
temiendo aún ser señalada. Pero pronto descubrí que mis palabras podían darles un respiro, una chispa de esperanza. Al hablar con ellos comprendí que mi dolor no había sido en vano, que también podía servir como guía para otros. No buscaba convencerlos ni apresurarlos, solo mostrar que existía la posibilidad de elegir un camino distinto. Cada conversación me fortalecía, porque reafirmaba mi decisión y me recordaba cuánto había avanzado. Así entendí que compartir no solo ayudaba a los demás, también me ayudaba a sanar. Acompañar a otros en su proceso terminó de consolidar mi propia libertad. Cada vez que alguien me confiaba sus dudas, yo revivía mis propios temores, pero también recordaba la fuerza que había encontrado para salir. Escuchar sus historias me hacía ver que no estaba sola, que había más personas buscando romper con las mismas cadenas invisibles. En esas charlas descubrí que mi voz ya no temblaba como antes, que podía hablar con seguridad sin sentir vergüenza. Era como si mi experiencia se hubiera transformado en un puente capaz de sostener a quienes aún dudaban en cruzar. Yo no tenía todas las respuestas, pero podía ofrecer compañía y comprensión, algo que a mí me había faltado tanto tiempo. Ese acto sencillo me confirmó que la verdadera libertad no era solo escapar, sino también atreverse a vivir en coherencia con lo que uno es. Comprendí que mi historia, con todas sus heridas, se había convertido en una herramienta de vida. Y en ese reconocimiento hallé una paz más profunda que cualquier promesa que me hicieron en el pasado. Reconciliar mi presente con las cicatrices del pasado no fue tarea sencilla. Durante mucho tiempo sentí que esas marcas eran un recordatorio constante de mi fragilidad. Pero un día comprendí que, en realidad, eran la prueba de mi resistencia. No podía borrar lo que había vivido, pero sí podía elegir cómo recordarlo. Ya no se trataba de ocultar el dolor, sino de integrarlo en mi historia como parte de mi identidad. Cuando acepté que esas heridas hablaban de mi valentía, dejaron de ser un peso. Se transformaron en un mapa que mostraba todo lo que había sobrevivido. Y en lugar de avergonzarme, empecé a sentir orgullo de haber encontrado la fuerza para seguir adelante. Cada cicatriz me recordaba que había elegido la vida, incluso en los momentos más oscuros. Y gracias a ello, podía mirar al futuro sin miedo, con la certeza de que nada volvería a encadenarme. Con ese nuevo orgullo aprendí a valorar cada pequeño paso hacia adelante. Ya no esperaba grandes victorias, celebraba los gestos sencillos que antes pasaban desapercibidos. Un amanecer tranquilo, una comida compartida, una risa espontánea. Todo eso adquirió un significado profundo porque lo vivía sin cadenas. Poco a poco me fui rodeando de personas que no buscaban imponerme reglas ni controlarme. Eran amistades sinceras, libres de condiciones, que me aceptaban tal como era. Con ellos descubrí lo que significaba el respeto mutuo, algo que nunca había experimentado dentro de la organización. Sentía que por fin estaba construyendo una vida mía, no una dictada por mandatos externos. Esa autonomía se convirtió en mi tesoro más valioso. Y cada día que pasaba me reafirmaba en la idea de que la libertad es un derecho irrenunciable, no un privilegio. Esa autonomía recién conquistada me impulsó a atreverme a emprender proyectos que siempre había soñado. No eran grandes empresas ni planes ambiciosos, eran pequeñas iniciativas que me llenaban de ilusión. Un taller de costura con otras mujeres, un grupo de lectura en el barrio, incluso clases de apoyo para niños. Cada actividad me recordaba que podía aportar valor sin necesidad de un título religioso ni la aprobación de ancianos. La gente se acercaba porque encontraba en mi calidez y disposición, no porque alguien se lo ordenara. Esa diferencia era abismal y me hacía sentir plenamente viva. Por primera vez mis días tenían un propósito construido desde mis propios deseos. Ya no buscaba agradar a un Dios al que sentía lejano, sino nutrir relaciones reales y humanas a mi alrededor. Ese cambio de perspectiva me dio una paz que jamás imaginé. Era como si por fin respirara un aire limpio después de años de encierro en un cuarto oscuro. Con cada proyecto iba recuperando la confianza que durante años me habían arrebatado. Me sorprendía de mí misma al ver que podía organizar, coordinar y animar a otros sin sentir miedo. Las mujeres del taller me miraban con gratitud y respeto, algo que dentro de la congregación nunca recibí. Los niños del grupo de apoyo corrían hacia mí con sonrisas sinceras, y sus padres me agradecían por darles tiempo y atención. En las reuniones de lectura surgían conversaciones profundas que me hacían sentir acompañada en mis reflexiones. La comunidad empezó a reconocerme como alguien que aportaba, no como una sombra invisible. Ese reconocimiento sencillo tenía un valor inmenso porque nacía de la verdad y no de la manipulación. Ya no necesitaba cumplir con horarios de predicación ni con reuniones interminables para sentirme útil.
Ahora lo que hacía estaba guiado por mi propia voluntad, y eso me daba una satisfacción única. Era como si estuviera tejiendo, poco a poco, una nueva identidad, más firme y auténtica. Con esa nueva identidad comencé a mirar mis recuerdos desde otra perspectiva. Ya no eran cadenas que me ataban, sino huellas que explicaban por qué había llegado hasta aquí. Al principio me dolía revivir ciertos episodios, pero aprendí a no huir de ellos. Me di permiso para llorar lo que nunca había llorado y para hablar de lo que antes me callaba. Cada recuerdo era una herida que, al ser reconocida, empezaba a cerrar. Comprendí que ocultar el dolor lo mantenía vivo, y que nombrarlo era la única forma de sanarlo. Los fantasmas del pasado perdieron fuerza cuando me atreví a mirarlos de frente. Incluso empecé a sentir compasión por mí yo más joven, aquella que soportó silencios y humillaciones sin entender por qué. Esa compasión se volvió un bálsamo que me permitió reconciliarme conmigo misma. No para justificar lo que ocurrió, sino para dejar de cargar la culpa que nunca fue mía. Esa reconciliación conmigo misma abrió un espacio inmenso que nunca había sentido. De pronto comprendí que el perdón no era una obligación impuesta, sino una decisión íntima y personal. No significaba justificar lo que me habían hecho, sino soltar el peso que no me correspondía cargar. Con algunos logré un perdón sincero, porque entendí que también eran víctimas de un sistema que los controlaba. Con otros, en cambio, decidí mantener la distancia y no forzar un perdón que mi corazón no sentía. Aprendí que la libertad también consistía en elegir a quién dejar entrar y a quién mantener lejos. Ese discernimiento me dio serenidad y me permitió recuperar la voz que había perdido. Ya no hablaba desde el miedo, sino desde la claridad de alguien que conoce su propio valor. El rencor se fue disipando poco a poco, y en su lugar apareció una calma nueva. Era la calma de haber sobrevivido, de haber elegido mi camino y de poder caminarlo con dignidad. Esa calma interior me dio la claridad necesaria para empezar a pensar en el futuro. Por primera vez no era un futuro dictado por obligaciones ajenas, sino un horizonte que yo podía trazar. Me animé a escribir en un cuaderno los sueños que había pospuesto durante años. Algunos eran sencillos, como viajar a lugares que siempre había querido conocer. Otros eran más profundos, como estudiar materias que me apasionaban y que nunca me permitieron explorar. Incluso pensé en proyectos pequeños que me dieran estabilidad, como un negocio casero que me permitiera sostenerme. Cada meta escrita en ese cuaderno era un recordatorio de que mi vida seguía en movimiento. Ya no estaba atrapada en un presente inmóvil, sino en un camino abierto hacia nuevas posibilidades. Ese ejercicio de planear me llenaba de energía y renovaba mi esperanza. Sentía que al fin había recuperado el derecho a soñar y a creer que todavía había mucho por vivir. Después de escribir esos sueños en mi cuaderno decidí dar los primeros pasos sin esperar más. Empecé con lo que estaba a mi alcance, sin prisa pero con determinación. Inscribí mi nombre en un curso básico que siempre había querido hacer, aunque al principio me temblaban las manos al llenar el formulario. Me animé a vender algunos productos caseros en el barrio, y la respuesta de la gente me sorprendió gratamente. Con cada pequeño logro mi confianza crecía y mi miedo disminuía. Ya no esperaba a que alguien me dijera que estaba lista, me lo decía a mí misma. Sentí que cada paso, por pequeño que fuera, era una victoria sobre los años de silencio y obediencia ciega. Incluso los tropiezos se convirtieron en aprendizajes, no en condenas. Cada día era una oportunidad para demostrarme que mi vida me pertenecía de verdad. Y en esa certeza encontré una fuerza que jamás creí tener. Con esa fuerza recién descubierta empecé a mirar a mi alrededor con otros ojos. Noté que había personas pasando por luchas similares a las que yo había vivido. Algunas estaban atrapadas en ambientes que les robaban la voz, otras apenas daban sus primeros pasos de libertad. Me acerqué sin pretender dar lecciones, solo compartiendo mi experiencia con sinceridad. A veces bastaba escuchar sus historias en silencio para que se sintieran acompañados. Otras veces me pedían consejos prácticos, y yo les contaba cómo había logrado salir adelante con pequeños pasos. No era una líder ni una guía, simplemente alguien que entendía el peso de esas cadenas invisibles. En cada conversación sentía que mi dolor pasado se transformaba en semilla de esperanza para otros. Y ese intercambio me nutría tanto como a ellos, porque confirmaba que no estaba sola en este camino. De esa manera, lo que antes fue mi mayor herida empezó a convertirse en mi mayor herramienta de apoyo. Acompañar a otros en sus procesos terminó siendo también un espejo para mí. Cada vez que alguien compartía su miedo, reconocía en esas palabras a la persona que yo fui.
Escuchar sus dudas me hacía recordar mis propias inseguridades y darme cuenta de cuánto había avanzado. Cuando agradecían mi compañía, sentía que el camino recorrido tenía un sentido más amplio. Ya no se trataba solo de sanar mis heridas, sino de ser parte de una red donde el apoyo era mutuo. La comunidad que se formó alrededor de esas charlas era pequeña, pero genuina. Allí no había jerarquías ni exigencias, solo la voluntad de sostenernos unos a otros. Ese sentimiento de pertenencia era algo que siempre había buscado en la congregación y nunca encontré. Ahora lo tenía, libre de reglas, nacido de la empatía y la solidaridad. Y esa certeza reforzó aún más mi convicción de que había encontrado el verdadero sentido de comunidad. A pesar de todo lo construido, aún había días en los que el pasado regresaba con fuerza. A veces una palabra, un recuerdo o un simple silencio bastaban para abrir viejas heridas. En esos momentos me sentía frágil, como si todo pudiera derrumbarse de nuevo. Pero ahí estaba la comunidad que había formado, lista para sostenerme sin juicios. Bastaba una conversación, un abrazo o una mirada cómplice para recordarme que no estaba sola. Ellos me daban fuerzas cuando la marea del dolor intentaba arrastrarme hacia atrás. Aprendí a permitirme esos instantes de vulnerabilidad sin avergonzarme. Comprendí que ser fuerte no significaba no caer, sino tener a quien recurrir para volver a levantarse. Cada apoyo recibido en esos días oscuros reforzaba mi confianza en los lazos que había elegido. Y con cada caída superada, mi determinación se hacía aún más firme. Esas caídas y levantadas me enseñaron a mirar la vida con otros ojos. Comprendí que no se trataba de evitar el dolor, sino de aprender a atravesarlo sin perderme en él. Cada tropiezo se convirtió en una oportunidad para descubrir la fuerza que habitaba dentro de mí. La resiliencia dejó de ser una palabra extraña y pasó a ser parte de mi día a día. Ya no esperaba que la vida fuera perfecta. Aceptaba sus curvas y altibajos como parte del camino. Ese cambio de actitud me liberó de la exigencia de aparentar que todo estaba en orden. Aprendí a mostrarme tal como era, con mis cicatrices y mis dudas. Y descubrí que esa autenticidad acercaba más a las personas que cualquier fachada de perfección. Aceptarme plenamente me permitió también aceptar mejor a los demás. Y en esa aceptación mutua encontré una serenidad que nunca había conocido. Esa serenidad me despertó el deseo de dejar un legado distinto para quienes venían detrás. Quería que las nuevas generaciones crecieran sabiendo que su voz tenía valor desde el inicio. Empecé a contar mi historia no como un lamento, sino como un testimonio de resistencia. Les hablaba de la importancia de cuestionar, de no aceptar todo lo que les impongan sin pensar. Quería que entendieran que la verdadera fe no se mide en obediencia ciega, sino en la capacidad de amar y ser libres. A los más jóvenes les repetía que los sueños no eran un lujo, sino un derecho. Que nadie tenía por qué decidir por ellos qué camino tomar. Al compartir mi experiencia, veía en sus ojos la chispa de la posibilidad. Esa chispa era mi mayor recompensa, porque significaba que no todo estaba perdido. Que de la oscuridad también podían brotar semillas de luz y esperanza. Al compartir ese legado sentí que poco a poco se cerraba la herida de mi propia infancia. Era como si cada palabra dirigida a los jóvenes también se dirigiera a la niña que fui. Aquella niña asustada, callada y obediente por temor al castigo, al fin recibía consuelo. Me di cuenta de que lo que necesitaba entonces no eran órdenes, sino alguien que le dijera que estaba bien soñar. Al hablarles a ellos, en realidad me estaba hablando a mí misma. Esa revelación fue profundamente sanadora porque convertía el dolor en fuerza. La niña que había sobrevivido dentro de mí podía descansar sabiendo que ya no estaba sola. Era acogida por la mujer en la que me había convertido, más consciente y libre. Ese abrazo interior me dio una paz que nunca había sentido antes. Por primera vez logré mirar mi pasado sin rabia, solo con una ternura inmensa hacia esa versión de mí misma. Esa ternura hacia mi niña interior transformó la manera en que me miraba a mí misma. Empecé a reconocer mi valor sin depender de la aprobación externa. Ya no me veía como alguien rota, sino como una persona que había resistido y crecido. Esa nueva autoestima se reflejaba también en mis relaciones con los demás. Dejé de aceptar vínculos que me desgastaban o me hacían sentir menos. Elegía con quién compartir mi tiempo y mi energía, sin miedo a quedarme sola. Descubrí que la soledad voluntaria era preferible a la compañía que anulaba mi esencia. Esa claridad me permitió rodearme de personas que sumaban, que aportaban y que me respetaban. Con ellos podía ser auténtica, sin máscaras ni pretensiones. Y en esa autenticidad florecía una confianza que me sostenía en cada paso.
Con esa confianza recuperada me atreví a abrir nuevamente las puertas al amor. Ya no desde la necesidad de llenar vacíos, sino desde el deseo de compartir mi vida de manera consciente. Entendí que el afecto no debía estar ligado al sacrificio ni a la sumisión. Aprendí que el amor verdadero florece cuando hay respeto y libertad mutua. Me permití conocer a nuevas personas sin las prisas ni los miedos de antes. Disfrutaba de cada conversación, de cada gesto sincero, sin sentirme obligada a encajar en moldes ajenos. Ese descubrimiento me llenaba de una ilusión tranquila, sin presiones ni exigencias. Era un amor diferente, más sereno, nacido desde la elección y no desde la imposición. Era un amor diferente, más sereno, nacido desde la elección y no desde la imposición. Incluso si no llegaba a consolidarse en una pareja, ya el simple hecho de permitirme sentir era un triunfo, porque demostraba que había recuperado la capacidad de confiar y de abrir el corazón sin miedo. Esa apertura afectiva se convirtió en el reflejo más claro de mi libertad interior. Ya no me sentía prisionera de la desconfianza ni del temor al rechazo. Cada vez que me permitía expresar cariño sin reservas, confirmaba que había roto las cadenas invisibles del pasado. No necesitaba esconder mi vulnerabilidad, porque entendía que mostrarla era parte de mi fortaleza. El simple hecho de poder elegir a quién entregar mis emociones era un acto de soberanía. Ese derecho, que durante años me fue negado, ahora lo ejercía con plena conciencia. No se trataba solo del amor romántico, sino también de la amistad, del cuidado y del afecto familiar. En cada vínculo honesto encontraba un espejo de la vida nueva que estaba construyendo. Esa autenticidad en mis relaciones era la prueba de que la libertad no era solo una idea, sino una experiencia real. Y en ese reconocimiento hallaba un motivo más para seguir defendiendo mi dignidad a toda costa. Esa dignidad defendida se transformó en el pilar de un nuevo propósito. Ya no quería vivir únicamente para sobrevivir, sino para dejar una huella consciente. Entendí que mi historia podía servir como faro para quienes aún caminaban en la oscuridad. No buscaba protagonismo ni reconocimiento, solo quería mostrar que era posible levantarse. Cada paso que daba con firmeza era un recordatorio de que la dignidad no se negocia. Decidí orientar mi vida a cultivar espacios donde la libertad y el respeto fueran inquebrantables. Pequeñas acciones, como escuchar sin juzgar o alentar a alguien a creer en sí mismo, cobraban un valor inmenso. Ya no medía mi existencia en función de logros materiales, sino en la calidad de los vínculos que construía. Ese propósito me devolvía energía incluso en los días difíciles. Era la certeza de que, pese a lo vivido, mi vida tenía un sentido renovado. Para materializar ese propósito empecé con acciones pequeñas dentro de mi comunidad. Organizaba encuentros sencillos en los que cada persona podía hablar sin miedo. Allí no había líderes ni jerarquías, solo un círculo donde todas las voces tenían el mismo valor. Promovía la lectura, la escritura y la reflexión como herramientas de libertad interior. También impulsaba talleres en los que compartíamos habilidades prácticas, desde cocinar hasta coser. Cada actividad era una excusa para fortalecer la confianza y la autonomía de quienes asistían. Me emocionaba ver cómo, poco a poco, las personas recuperaban la esperanza y se animaban a soñar. Yo misma aprendía de cada uno de ellos, porque sus experiencias me recordaban la importancia de la solidaridad. Eran gestos sencillos, pero cada gesto sumaba en la construcción de un tejido comunitario sano. Y en ese tejido encontraba la confirmación de que estaba sembrando lo que alguna vez necesité recibir. Esos espacios comunitarios me dieron un sentido de pertenencia que nunca antes había sentido. No era la pertenencia impuesta por miedo o por reglas estrictas, sino la que nace del respeto mutuo. Cada encuentro se convertía en un recordatorio de que había un lugar donde podía ser yo misma. Allí nadie cuestionaba mis decisiones ni me exigía justificar mi manera de vivir. El simple hecho de sentarme en ese círculo me hacía sentir abrazada por algo auténtico. Era un contraste absoluto con los años en los que me hicieron creer que solo valía si obedecía. Ahora mi valor se reconocía en mi presencia, en mi palabra y en mi escucha. Ese sentimiento me devolvía una parte de la infancia que había quedado truncada. Por primera vez experimentaba lo que significa estar incluida de manera libre y consciente. Y esa inclusión se volvió una de las mayores certezas de mi nueva vida. Esa inclusión genuina terminó de sellar un proceso largo y doloroso de sanación. Sentí que poco a poco las piezas rotas de mi historia encajaban en un nuevo mosaico. Ya no me definía por lo que me había sucedido, sino por lo que había logrado reconstruir. Dejé de verme como víctima y empecé a reconocerme como sobreviviente con voz propia. Cada día de calma era un triunfo sobre los años de silencio forzado.
Cada abrazo sincero era una caricia que borraba viejas cicatrices. Incluso los recuerdos más duros empezaron a perder su filo y a convertirse en aprendizaje. Mi reconciliación ya no era solo conmigo misma, también con la vida misma. Aceptaba que había dolor en mi camino, pero también belleza y posibilidad. Y esa aceptación plena me dio una paz que jamás imaginé alcanzar. Esa paz alcanzada se convirtió en la base para mirar hacia adelante sin miedo. Por primera vez no temía a lo desconocido, lo recibía como parte natural de la vida. El futuro ya no era una amenaza, sino un lienzo en blanco que podía pintar a mi manera. Me sentía preparada para enfrentar lo que viniera, porque sabía que la fortaleza estaba en mí. Incluso los días inciertos tenían otro color cuando los vivía desde la serenidad. Ya no necesitaba respuestas inmediatas, aprendí a confiar en el proceso. Cada pequeño paso era suficiente, porque entendía que avanzar no siempre significa correr. El futuro no se construía de un golpe, sino en la constancia de cada decisión consciente. Esa confianza nueva me devolvía la ilusión de hacer planes sin la sombra del temor. Y con cada plan trazado, reafirmaba que había ganado el derecho de vivir en libertad. Con esa libertad recién consolidada empecé a proyectar sueños más concretos. Quería que mi vida reflejara no solo mi propia sanación, sino también una esperanza para quienes me rodeaban. Pensé en abrir un pequeño espacio donde las personas pudieran reunirse a aprender y compartir sin miedo. Imaginaba talleres de arte, charlas abiertas y momentos de simple compañía sincera. Quería que cada rincón transmitiera la certeza de que siempre hay un camino distinto al silencio. También soñaba con viajar a lugares que nunca había visto, no para huir, sino para celebrar mi autonomía. Cada plan que escribía llevaba la huella de mi historia, pero también el brillo de un presente distinto. Ya no eran metas dictadas por otros, eran frutos de mi propia elección. Soñar dejó de ser un lujo imposible y se volvió un derecho que defendía con orgullo. Y en cada sueño cumplido veía la confirmación de que la libertad había echado raíces en mi vida. Cuando empecé a compartir esos sueños, noté cómo despertaban algo en la gente de mi comunidad. Muchos se acercaban a contarme que también tenían anhelos guardados en silencio durante años. Al escucharme, descubrían que no era tarde para empezar, que siempre había una oportunidad para intentar de nuevo. Algunos se animaron a retomar estudios que habían dejado inconclusos. Otros comenzaron pequeños negocios, impulsados por la idea de que la autonomía era posible. Incluso hubo quienes decidieron reconciliarse con familiares después de años de distancia. Cada historia nacida en esos encuentros era un reflejo de que mis pasos podían iluminar el camino de otros. Yo no era guía ni líder, solo un ejemplo vivo de que se podía salir adelante. Y al ver cómo esas semillas germinaban, mi propio corazón se llenaba de gratitud. Era la prueba de que mis sueños no solo me pertenecían, sino que podían multiplicarse en la vida de los demás. Esa gratitud colectiva me confirmó que estaba edificando algo más grande que mi propia historia. Comprendí que cada gesto, cada palabra y cada sueño compartido formaban parte de un legado vivo. No era un legado de bienes materiales, sino de coraje, libertad y esperanza. Ver a otros levantarse gracias a su propia fuerza me llenaba de un orgullo sereno. Era como si todo el dolor pasado se transformara en un río que ahora regaba nuevas vidas. Lo que antes fue mi prisión se había convertido en la raíz de un mensaje más amplio. Ya no hablaba solo de mí, hablaba de todos los que habían encontrado su voz después del silencio. Ese reconocimiento me dio la certeza de que nada había sido en vano. Incluso las noches más oscuras tenían sentido al ver la luz que ahora brillaba en otros. Y en esa certeza sentí que había trascendido mis propias cicatrices para sembrar futuro. Esa trascendencia personal me permitió reconciliarme con el tiempo y con los años que habían pasado. Dejé de mirar mi vida como una sucesión de pérdidas y comencé a verla como un camino de aprendizajes. Acepté que no podía recuperar lo vivido, pero sí podía darle sentido desde el presente. Cada arruga en mi rostro dejó de ser una marca de sufrimiento y se volvió un testimonio de resistencia. Los años que antes veía como desperdiciados ahora eran la base de mi fortaleza. Entendí que el tiempo no era un enemigo, sino un aliado que me había llevado hasta esta madurez. Incluso las décadas que sentí perdidas en obediencia ciega se convirtieron en lecciones que nadie podía arrebatarme. Ya no me angustiaba por lo que no logré antes, porque sabía que aún tenía la capacidad de crear. La reconciliación con el paso del tiempo me dio una serenidad profunda. Y en esa serenidad descubrí que cada etapa de la vida tenía su propia belleza y su propio valor.